Ahora, jóvenes, vamos a trabajar visualizando las propiedades de la unidad de almacenamiento, de las carpetas y los archivos. Y obviamente vamos a aprender cosas interesantes que tienen los archivos o que esconden los archivos. Entonces, para ello, también debe iniciar el explorador de archivos. Una manera es que usted escribe por aquí, explorador de archivos, hace clic y le muestra. Entonces, cuando yo ingreso, normalmente me muestra las unidades de almacenamiento. En el caso de mi máquina, de mi equipo, tiene dos unidades de almacenamiento. Si yo conecto ahorita una flash memory, entonces va a cargar también esa unidad de almacenamiento. De hecho, vamos a hacer esa práctica. Entonces, jóvenes, yo ya coloqué mi flash memory en el puerto USB y obviamente que ahora ya se visualiza. Entonces podemos ver que hay 3 unidades de almacenamiento. Estas 3 unidades de almacenamiento tienen propiedades. ¿Qué son las propiedades? Son un conjunto de atributos que ya tienen valores por defecto cargados, que pueden ser valores numéricos o valores, digamos, textuales. Entonces vamos a hacer clic derecho en la unidad C. Al hacer clic derecho en la unidad C, voy a ver sus propiedades. Fíjese que estas son las propiedades de la unidad C. ¿Qué de interesante podemos ver entre estas propiedades? Abriendo Point to Fix para poder remarcar algunas propiedades, yo puedo ver que por aquí me dice que el azul significa el espacio usado. Mire el azul. El plomito, espacio disponible. Entonces yo puedo ver claramente, jóvenes, que el espacio que ya está ocupado aquí es 130 GB de un total de 349 GB. Eso me dice. Yo con eso puedo saber el porcentaje de datos que está guardándose en mi disco. Pero además de eso, también tengo una gráfica aquí abajo que me muestra qué es lo que tengo. Pues mira, aquí abajo me muestra una gráfica que me dice cómo se vería gráficamente. ¿Qué más? Si yo abro las propiedades de la unidad D, voy a abrir también de la unidad D, también me va a mostrar los atributos de la unidad D. ¿Sí? Entonces voy a ver de que no es lo mismo. Fíjese, no es lo mismo las propiedades de un equipo que otro. Los atributos pueden ser, ¿sí? Pero las unidades de medida van a variar. Mira, aquí dice que está 130 GB almacenado, aquí 473 GB. Me dice que aquí mi disco es de 349 GB y aquí me dice mi disco es de 580 GB. Muy distinto. Asimismo, jóvenes, cada una de las unidades tiene también en otras fichas o pestañas, tiene otro tipo de operaciones. Mira, yo voy a ir pasando y fíjese que se parece mucho, ¿no? Que se parece mucho lo que tiene el uno del otro. Bien, entonces, jóvenes, voy a cerrar estas propiedades porque ustedes ya lo conocen, la propiedad. Lo que usted debe hacer es capturar esa ventana y publicarlo como práctica de la clase porque usted ya sabe de qué se tratan esas propiedades. Pero también debe saber que ahora vamos a ver las propiedades del equipo. Recordando cómo se ven las propiedades del equipo, donde dice este equipo, hago un clic derecho y veo las propiedades. Si usted muy bien recuerda, jóvenes, que le había dicho en un inicio que estas propiedades netamente tenían que ver, o para qué aprendíamos esto, me dijo alguna vez un estudiante, ¿no? Para que cuando usted tenga que elevar un reporte técnico sobre el equipo que le han asignado, usted diga, a mí me han dado un equipo con el nombre que se llama Weimann. Ese equipo que me ha dado tiene un procesador Intel Core i7 de tercera generación que corre a una velocidad de 2.3 GHz. Ese equipo que me ha dado tiene una memoria de 8 GB, ¿estamos de acuerdo? Y que el tipo de sistema, o sea, el sistema del equipo es de 64 bits. Bien, entonces esa información es relevante cuando usted está
emitiendo, jóvenes, algún tipo de reporte sobre el equipo que le han dado, porque de vez en cuando siempre nos preguntan, mándenos por favor las características de su equipo que le ha asignado la empresa, ¿no? Entonces usted envía esos datos para ese fin. Obviamente usted puede en esta ventana poder ver muchas cosas, por ejemplo el almacenamiento que hemos visto ahorita. Mire, aquí en esta ventana me está mostrando muchos datos interesantes, por ejemplo sobre la unidad C. Primeramente, me dice cuánto es lo que se está utilizando, cómo se está consumiendo ese espacio con otros archivos, con videos, con aplicaciones y archivos temporales. Entonces yo aquí tranquilamente podría yo decir, jóvenes, que mi disco duro más está ocupándose con otros archivos que son grandes y puros videos había tenido, jóvenes. Mire, puros videos había tenido, ¿sí? Eso me dice. Entonces le cuento que sí, que yo tengo hartos videos tutoriales, tengo videos de todo, ¿me entienden, no? Entonces, obviamente que esos videos son muy pesados, Luego cerramos esta ventana, ya hemos visto las propiedades del equipo y me dice ahora que tenemos que ver las propiedades de los archivos. Mis archivos míos que estoy trabajando se encuentran en la unidad C. Entonces entran a la unidad C, entran a la práctica de Windows y allá están los archivos. Mire, allí están los archivos. En Windows, en el explorador de Windows, tengo varias formas de poder visualizar los archivos. ¿Cómo lo puedo hacer eso? Hago un clic derecho en un área libre y le puedo decir que se vea como iconos grandes. Esta es la configuración más, la más genérica, ¿sí? Esta de aquí. Obviamente, tal vez no me gusta y yo quiero elegir la configuración que diga iconos medianos. Mire, estos son iconos medianos. Pero tal vez alguien sea un poquito más minimalista y le guste los iconos pequeños. Estos serían iconos pequeños. Y así puede elegir cualquier otro. A mí me gusta más el detalle. ¿Por qué el detalle? Porque con detalle yo puedo ordenar esto en forma ascendente, descendente. Puedo ordenar por fecha de creación y por fecha, ¿no? Por tipo de documento, así que aquí me vienen todas las imágenes en un solo paquetito, los JPG, los PNG, los Word, mire, los archivos texto y también otros archivos. Como también por tamaño, mire, desde el más pesado hasta el más chiquitito, hasta el más livianito. Y como podemos ver que el archivo de participación en PowerPoint es el más pesado porque dice que tiene 5.617 kilobytes. Eso dividiéndole entre 1024, vamos a ver cuántos megabytes tiene. Bien, entonces jóvenes, ahora voy a ordenarlo por tipo, ¿sí? Y vamos, o por nombre, mejor nos quedamos por nombre, ¿ya? Vamos a hacer un clic derecho sobre participación en PowerPoint. Clic derecho. Voy a propiedades porque también quiero ver las propiedades. Y aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante que aparte que me dice el nombre, me dice, jóvenes, cuánto de espacio ocupa en disco. Entonces aquí hay mucha información de valor que quiero que usted juntamente conmigo vaya mirándolo, por favor. Porque esto le va a ayudar a quitarse muchos problemas en la vida cuando esté manejando. Uno, que aquí le dice, por ejemplo, jóvenes, cuándo ha sido creado el archivo. ¿Entiende? Aquí le dice cuándo lo ha modificado por última vez el archivo. Y obviamente también el último acceso que había tenido el archivo. Por más que no lo haya cambiado, cuando lo abrió. Aparte de que le permite activar o desactivar algunos atributos como el de lectura o el oculto para que nadie lo vea. Y otro detalle muy importante, cuando vamos a seguridad, aquí me da algunos datos más respecto, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de permisos tiene el archivo? Cuando vamos a detalle, aquí me muestra información ya más interesante, ¿sí?
más interesante, en el área de origen. Así que vámonos al área de origen cuando dice aquí, origen. Mire lo que me dice, jóvenes. Me dice que esto ha sido guardado por Weimar Jiménez. Mire. Me dice que esta es la cuarta revisión que ya le hemos hecho. ¿Sí? Voy más abajo. Mire, fíjese, voy a seguir bajando abajo. Aquí me dice cuántas palabras tiene. El número de párrafos que tiene. Y lo más importante aquí, me dice en qué equipo lo he creado. ¿Sí? ¿En qué equipo lo he manejado? Entonces, jóvenes, dicho de otra manera, cuando yo veo las propiedades de un archivo, por ejemplo, este archivo que dice pedido del mes de marzo, voy a ver también sus propiedades. Y bueno, más que ver esto, voy directamente a detalles, ¿sí? En detalles me dice lo siguiente, mire de ese archivo. Me dice, jóvenes, cuando lo he creado, mire, cuando lo he modificado y lo más importante, ¿quién es el propietario de ese archivo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el propietario de ese archivo? Cierro, acepto. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Cuando usted me envía las prácticas de su compañero, de su compañera, y me dice que esa práctica usted lo hizo, ahí no me dice su nombre, ¿me entiendes, no? Entonces yo miro y digo, estas prácticas son de Carla, porque ahí dice Carla, no dice María. Entonces, jóvenes, si usted me dice que la práctica lo está haciendo el proyecto desde el inicio del módulo, ahí me dice que recién ayer en la tarde empezó a crear el archivo y obviamente cuántas veces lo ha modificado. Por lo tanto, jóvenes, Windows ofrece ciertas opciones o cierta información para poder hacer auditoría al trabajo que está realizando una persona.